Nuestras acostumbradas de cultura jurídica semanal. Pues el día de hoy ya nuestra cápsula número 268 cápsulas ininterrumpidas semanales, cuyo único cometido tiene el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando por más ya de 4 años. Pareciera poco el tiempo, pero se pasa muy rápido. Más de 4 años con estas cápsulas que surgieron pues a iniciativa de pues querer transmitir parte de las noticias jurídicas más importantes de la semana y que se gestan pues no solamente en México sino en el mundo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varias apuntes sobre noticias que se gestaron en días pasados, y una de que sí causa alarma, por decirlo así, y sobre todo precaución de todos los que usamos las redes cotidianamente, es que en YouTube, sobre todo, que bueno, en otras redes también, se están anunciando cada vez más y de manera más repetitiva cuando uno entra a esa plataforma a ver contenido, un documental. Yo por ejemplo veo muchísimos documentales, programas de análisis de fondo, y se interrumpen frecuentemente por una serie de anuncios, la mayor parte fraudulentos, promocionando querer ganar dinero muy fácil con entrar a plataformas, con pseudocursos, haciendo invitaciones a invertir en trading, etcétera. Y bueno, nosotros que hemos estado dándole seguimiento a un caso de un fraude en Guadalajara y en otros estados desde hace 3 años, nos hemos metido muy a fondo en este tema y podemos corroborar que el 99% de estos anuncios que se propagan sin control, y ahorita lo vamos a relacionar con el siguiente tema, que muchas veces cuando uno le da clic a quién es el anunciante, ni siquiera tienen su servidor ni sus datos aquí en México. Y les decía yo que este caso que tenemos real de un fraude magno, nos hizo colaborar con la policía cibernética, con otras dependencias, y el 99% de estos anuncios son fraudulentos. Es un fraude, en primera, solapado por la misma plataforma, YouTube, porque no se cerciora de ninguna manera sobre la legalidad y sobre el contenido que va a publicitar a través de los programas que se dan en YouTube. Esa es una primera vulneración. Aquí en México, como los usuarios en México se exponen a esa publicidad, pues es una publicidad que viola todo el marco normativo, para publicitar ese tipo de anuncios, ¿no? En algunos casos financieros, otros de promoción, y hemos corroborado que el 99% son un verdadero fraude, ¿no? Y quizá lo preocupante no sea que la plataforma, sin ningún control, sin ningún respaldo, admita esa publicidad totalmente engañosa y fraudulenta que se da a conocer muy frecuentemente, se expone el usuario, sino que eso se está haciendo, que eso es para mí lo más grave, frente y a todas luces de la autoridad. Esto quiere decir, la autoridad, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la autoridad financiera de nuestro país, la Conducef y otras, que tienen facultades para investigar ese tipo de esquemas fraudulentos, para prohibirles y además multarlos por la promoción de estos esquemas de publicidad engañosa, no lo hacen. Y esto no es de ahorita, de unos días o de unos meses, esto ya tiene años.
nosotros advertimos de que salían anuncios promocionando inversiones en supuesto petróleo, donde utilizaban con la inteligencia artificial la imagen y la voz de ciertos personajes famosos como Carlos Slim. Y no, esto no solamente fue aquí en México, en otros países también estos anuncios se replicaron. Y aquí hay una grave omisión, por llamarle, de las autoridades financieras por permitir que este tipo de esquemas de corte fraudulento pues se sigan anunciando en plataformas que deben de ser reguladas. De esto sí estoy totalmente de acuerdo, hoy te lo vamos a comentar, eh, por las autoridades de telecomunicaciones en nuestro país, que de hecho en eso versa algo de la reforma. No he entrado a fondo bien a bien, pero lo que se quiere es tener un mayor control sobre lo que se expone frente al público y que pudiera ponerlo en riesgo. No solamente en temas financieros, sino en temas médicos o de otra índole, sobre todo y de alimentación, por ejemplo, porque son cuestiones que le van a afectar directamente al usuario, ¿no? No es lo mismo exponerme a la mejor a que salga un anuncio fraudulento sobre una pseudo inversión, que a lo mejor un producto médico que se anuncie sin ningún control, lo consuma y le cause daño al usuario, ¿no? Entonces, este primer punto es que está sin ningún control, publicitándose anuncios que prometen dinero fácil eh, y sin mucho esfuerzo, y que son pues son un fraude porque finalmente la gente cae, ingresa a estos webinars que no tienen ningún control, y todo es con el objetivo de dar ciertas cantidades de dinero a estas personas que ni conocemos, que solamente se anuncian pomposamente, que sus servidores ni siquiera están aquí en México, y que nosotros nos ha servido este caso que tenemos, eh, para hacer investigaciones, y es el 99% de estos anuncios que se replican en internet y sobre todo en esta plataforma de YouTube son un fraude. Y como les comentaba yo, eh, frente a la autoridad regulatoria financiera y también de salud, pues no aplican sus facultades de supervisión para corroborar si efectivamente esta información es cierta o no. Y esto ya lo habíamos comentado, pues esto pues cae en una complicidad, ¿no? Porque si la plataforma no se cerciora de ninguna manera de lo que está anunciando, pues incurre en una responsabilidad, ¿no? Y esto sucedió, por ejemplo, aquí en Puebla hace más de 20 años con el grupo Sigma, que fue un mega fraude donde estaban inmiscuidos, obviamente, autoridades y funcionarios, que se publicitaba como servicios financieros sin tener autorización de la autoridad financiera, ¿no? Porque todo aquel que pretende captar recursos del público, como persona físico-moral, pues no lo puede hacer así nada más porque se le ocurre, ¿no? Tiene que tener una autorización de la autoridad para poderlo hacer, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos anuncios, eh, repórtelos. De hecho, nosotros lo que hacemos es reportarlo a la plataforma, pero pues nada sirve. Nada sirve. También se puede reportar a la autoridad financiera. Obviamente la gente no lo hace. Nosotros sí lo hemos estado haciendo. Pero esto es insuficiente porque pues prácticamente la Comisión Bancaria de Valores, el área contenciosa, pues está de adorno, ¿no? Está de mero florero porque no hace absolutamente nada sobre las denuncias que nosotros hemos puesto, de estas promoción de esquemas fraudulentos, y siempre se sale por la tangente y pues realmente eh, no hace pues prácticamente nada más que sacar avisos
de ciertos esquemas, pero no va más allá para prohibir estos anuncios. Primero publicidad y ya posteriormente se convertirá en un fraude que se publicitan en las redes, sobre todo en YouTube. Entonces, esta es una alerta generalizada a todos los usuarios para que estén muy pendientes y reporten no solamente a la plataforma, sino a la Conducef y a la Comisión Nacional Bancaria y Valores todo este tipo de esquemas. Y no solamente es tema financiero, es tema médico, etcétera. Hay muchos anuncios que no tienen ningún control. Y precisamente nuestro segundo punto es la polémica que se ha desatado en la iniciativa, porque realmente no se ha aprobado ni se ha discutido, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se pretende tener un mayor control sobre los contenidos, y esto ya lo hemos platicado incluso en foros. Yo he tenido oportunidad de platicar con alumnos de comunicación, donde claramente la Constitución señala que sí hay límites a la libertad de expresión. Y uno de esos límites pues, es el respeto a la moral, a buenas costumbres, a la privacidad, no hacer apología del delito, y implícitamente es que lo que yo diga, si voy a decir algo sobre alguien, sobre todo, pues tiene que estar respaldado. O sea, si yo digo que tal persona es esto, es porque hay un proceso, hay manera de respaldarlo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión sí tiene límites y no puede usarse de manera indiscriminada los micrófonos o las redes para decir cuánta, pues no quiero mencionar la palabra, con tanta tontería y cosas sin fundamento que ahora no solamente se da, o antes se daba en la televisión y el radio, que ahora ya ha disminuido notablemente el número de usuarios, pero ahora ya cualquiera se pone a decir cualquier cosa en las redes sin ningún tipo de restricción, cuando sí lo debe de haber, porque sí hay límites a la libertad de expresión, y sobre todo de que lo que yo voy a decir o lo que yo voy a publicitar, por ejemplo, pues tiene que tener un respaldo, tiene que tener autorización, debe ser algo legal. Entonces, eso es lo que se quiere reforzar con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otras cosas, ¿no? Pero yo más me apunto a de que hay quienes dicen que se coarta la libertad de expresión. Sí, pero, o sea, vas a decir disculpen la palabra, cualquier pendejada sin fundamento y la vamos a pasar por buena. Pues eso no es posible, ¿no? Y ya les puse el ejemplo de los fraudes, ¿no? Estos anuncios deben de ser quitados totalmente de la exposición al usuario, porque son un fraude tan solo porque no tienen autorización para anunciarse de parte de la autoridad mexicana, ¿no? O del país a donde se estén publicitando, ¿no? Entonces, pues obviamente se ha abierto mucha polémica. Yo esto lo he comentado desde hace más de 15 años, de que sí debe estar regulado los medios, de que sí hay límites en la libertad de expresión. Hay quienes dicen que no debe haber límites. Falso, la propia Constitución así lo mandata. Debe de haber límites claros a la libertad de expresión, y sobre todo en productos y servicios. Incluso la misma Ley de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala que ciertos servicios médicos, hospitalarios, pues también, si se van a publicitar, pues tienen que tener un respaldo, ¿no? No puede ser que aparezcan anuncios sobre temas médicos sin ningún control, sin ninguna supervisión, sin ninguna vigilancia, sin ningún control, ¿no? Entonces yo creo que ese es el meollo de por qué se quiere hacer esta reforma. No es coartar la libertad de expresión, sino pues ahora ya cualquiera puede decir cualquier barbaridad y mucha gente se la toma como buena, o como lo comenté en el inicio, cualquiera puede publicitar cualquier porquería sin ningún control, sin ninguna autorización, y que se exponga al público a un daño, ¿no? Un daño grave en su salud, ¿no?
Incluso también se criticó este anuncio de una secretaria de Estado en los Estados Unidos que anuncia un mensaje a los migrantes y sale Trump y todo. Algo muy raro porque casi por lo regular no este tipo de anuncios no se publicitaban y ahora lo hacen en las redes, ¿no? En los medios y hasta en la televisión abierta. Y pues obviamente debe de haber un control sobre ese contenido, ¿no? Sobre todo cómo es posible que de un país extranjero tenga tantas facilidades para hacer este tipo de publicidad sin ningún control en otro país, ¿no? Entonces, imagínense a qué estamos expuestos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo he visto en las redes, ¿no? Más en las redes y sobre todo en YouTube, que es una red que está plagada de mentiras, plagada de fraudes. Y bueno, yo sí ocupo esa red, pero generalmente para ver contenidos de fondo, de investigación, documentales, que son los más me gustan de esa red, pero está plagado de publicidad totalmente engañosa y obviamente debe de haber restricciones en la ley para ciertos contenidos y sobre todo para lo que se dice en una red social o en un medio de comunicación. De hecho, eso yo lo dejé muy bien claro en mis estudiantes que les impartía yo la clase de régimen legal de medios, de que sí hay regulación y ellos deben de conocer todo el marco normativo regulador de los medios porque pueden incurrir en una responsabilidad, ¿no? Y pueden enfrentar una demanda porque si se calumnia o si se hace algún daño publicitando pues estos productos servicios que pues en la mayoría de sus ocasiones son un verdadero fraude, ¿no? Y bueno, cerrando nuestra cápsula del día de hoy, quisiera yo hacer unos apuntes que ya los hemos hecho en otras cápsulas sobre la elección del 1 de junio, la elección de ministros, magistrados y jueces. Me llamó la atención porque pues desconocía yo de que algunos jueces locales aquí en Puebla y en otros estados quieran aspirar a un puesto ya como jueces federales o magistrados. Y eso para mí se me hace pues un sinsentido, porque recordemos qué es lo que justificó la reforma judicial. Pues precisamente se tuvo que hacer primeramente con el Poder Judicial de la Federación, porque de ahí no podía aterrizar a los estados. Esto quiere decir, no podía venir la reforma al revés, de que primero los estados hubieran elegido a sus jueces y magistrados y luego a nivel federal se hiciera la renovación de ministros, jueces y magistrados. No, para que pudiera existir una reforma judicial, obviamente va a haber una reforma constitucional, de ahí todo el poder poder judicial de la Federación, ministros de la Corte, magistrados y jueces renovados por vía voto, y luego a los estados, que de ahí surgió la justificación de hacer toda la reforma, porque realmente quienes han obstruido, dilatado la justicia y la ineficiencia surgió de los poderes judiciales de los estados. Es la principal queja que tienen la ciudadanía de que jueces penales, civiles, familiares de realidad son los que no están resolviendo en tiempo, resoluciones incompletas, contradictorias, ya no digamos el retardo, porque eso ha existido desde hace décadas, desde que yo estudiaba. Es una queja de que justicia tardía no es justicia, se violenta sistemáticamente el artículo 17 constitucional al no resolver con prontitud un asunto, ¿no? Pero eso no es quizá el tema toral. El tema toral es que los propios jueces locales, ¿cómo es posible que si ellos propiciaron el estado de cosas, porque de ahí deviene todo el problema, ahora estos se quieran postular para un cargo a nivel federal como juez o magistrado, ¿no? Entonces, para mí es una terrible contradicción. Esto lo deben de saber los electores y pues tomar una decisión más razonada al momento de elegir o de participar
elección del próximo primer domingo de junio, porque pues cómo es posible que los mismos jueces locales ahora quieran pasar al tema federal si ellos mismos fueron los que propiciaron este estado de cosas, ¿no? Propiciaron incluso toda la reforma, ¿no? Porque realmente los jueces y muchos magistrados federales trabajaban muy bien, ¿no? Realmente era un poder que se distinguía por su celeridad procesal, por el contenido de sus resoluciones. Yo realmente tengo pocas quejas del Poder Judicial Federal, pero pues se tenía que hacer así la reforma, porque si no, de todas maneras no iba a aterrizar a lo local. Entonces, por eso por ahí publiqué de que cómo es posible que quienes propiciaron todo el tema para que se hiciera la reforma ahora aparezcan promocionándose para que voten por ellos, ¿no? Esto simplemente es un apunte. Ya cada quien tomará su decisión. Yo pienso que el principal enemigo de esta elección va a ser el abstencionismo y el grave desconocimiento de la población si en las elecciones constitucionales, federales, locales y municipales la gente no conoce a sus candidatos. Ahora imagínense a una planilla amplísima de candidatos, pues mucho menos, ¿no? Yo creo que es el principal tema que hay en esta elección, desconocimiento y la abstención, que va a ser altísima en esta elección y obviamente pues esto implica de cuántos miles de millones de pesos se están invirtiendo para que la gente no vaya a votar, ¿no? Y esos que queden como ministros, magistrados o jueces, pues tengan un respaldo muy, muy pobre, poca legitimidad, si es que llegan a tener la mayoría de la votación, ¿no? Entonces, esto era lo que quería yo pues señalar y comentar en esta microcápsula y bueno, agradeciendo su escucha y ojalá puedan compartir nuestras cápsulas ahí en sus perfiles y bueno, pues agradeciéndole su escucha, que tenga un excelente fin de semana y saludo con mucho gusto a Liceo Francisco Gil, muchísimo gusto, que bueno que nos acompañes y nos ves y bueno, pues saludos a todos los que nos estén viendo y escuchando, muchas gracias.